Bueno, buen día. A quien no saludé todavía. Vamos a ver la última parte de manejo de memoria. Vamos a ver la parte de manejo dinámico. Eh, es bastante cortito porque fue lo que nos quedó el otro día sin terminar. Avísenme si ven la presentación Sí, en la sí se ve. pantalla. Perfecto. Sí, sí. La otra vez habíamos hablado que el compilador asigna un espacio determinado para las variables y genera las referencias o sea, para las variables estáticas y genera referencias para las variables que están en el stack, en la pila. El tamaño tanto de las variables que están en la parte estática como en la pila no puede variar durante la ejecución del programa. O sea que una vez que la asignamos, esto queda asignado de forma estática. Habíamos dicho también que el tiempo de vida de las variables en la zona estática era la duración del programa. Habíamos hablado de constantes y variables que se mantenían a lo largo de toda la ejecución. Y las variables que están en la pila, en el stack, o variables automáticas también se las llama, dura mientras la función eh, que las llama está en vigencia, es el tiempo de vida que tienen esas variables. Después desaparece ese espacio. También habíamos charlado un poquito de que cada función, cada vez que inicia una función, arma un frame, ¿sí? Donde en ese frame tiene toda la información relacionada a la función, todos los valores que recibe, dónde debe retornar y a su vez todas las variables que tiene en ese momento. Cuando nosotros tenemos un algoritmo recursivo, cada vez que la función, digamos, va llamando a otra recursivamente, o no tiene por qué ser recursivo, sino puede ser iterativo, cada vez que se va llamando a otra función, esta función genera un frame nuevo que se va ubicando en la parte de arriba del stack de la pila y es la que está activa. Ahora, el heap es un espacio de memoria que nos permite solicitar un espacio precisamente y asignarle a una variable un lugar de memoria y luego liberar ese espacio. O sea que nos permite tomar memoria y liberarla. Cualquier equivocación, digamos, al asignar o al liberar memoria en este espacio de la memoria es bastante complicado porque es en tiempo de ejecución y lo que tiene que es muy difícil de depurar. Igualmente, el mecanismo de trabajar en el heap le permite al programador tener un mayor control de lo que está ocurriendo en la memoria, tanto en el tamaño que está ocupado, o sea, cuánto le queda pendiente, como en el tiempo de vida que tiene la misma variable, pero a su vez esto nos genera como programadores una responsabilidad de administrarla, de trabajar correctamente con la memoria. Siempre que hablamos de hacer un seguimiento estricto de la memoria, de qué variables tenemos, de cuánto nos queda, hacemos referencia a sistemas de software más relacionado por ahí con sistemas de control, eh, donde cuanto menos hardware tengamos, mejor es. O sea, por ahí esta idea de tener tanto control sobre la memoria cuando hacemos un software de gestión, cuando tenemos una compu de escritorio que tiene un montón de memoria RAM, y no tenemos inconveniente en agregar la memoria RAM y no tenemos inconveniente en acceder digamos, en problemas de tiempo, eh, todo este planteo por ahí no tiene mucho sentido, pero cuando tenemos que utilizar muy poca memoria porque necesitamos que el hardware
sea lo más predecible posible, cuando no queremos ningún tipo de sobresalto en un sistema de control, en un sistema embebido, eh, entonces ahí tenemos que hacer uso responsable de la memoria. Si quieren, podemos ir al caso del cohete que fue hace unos días que mandó la NASA. Seguramente ese aparato va con toda la tecnología y va con toda la memoria suficiente para que no les pase nada y todo, digamos, todos los procesadores deben tener repuesto de ser un monstruo. Pero yo creo que cuanto menos utilicen y más control tengan sobre el hardware que están utilizando, eh, más efectivo va a ser todo, porque realmente el hardware eh, es como que siempre tiene imprevistos que pueden surgir por la temperatura, puede surgir por la presión, puede surgir por algún golpe, por alguna vibración. Entonces, por eso hacemos este trabajo siempre de analizar qué es lo que hay en el HIP. Bueno, escribir programas que manejen el HIP, como venimos diciendo, es más difícil y por eso los lenguajes modernos también lo manejan automáticamente. No nos permiten tocar el HIP. Eh, por eso se encargan, digamos, de administrar la memoria y eso nos lleva a que no tengamos errores, pero cuando nosotros laburamos en un lenguaje, no sé si de bajo nivel, pero de un nivel medio que nos permite acceder a la memoria, eh, corre por nuestra responsabilidad cómo es todo el manejo, corre por nuestra responsabilidad el pedir espacio de memoria y también el liberarla. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer eso. Las funciones para el manejo del HIP están principalmente en la librería stdlib. Esto seguramente ya no lo está usando. Es la que nos permite asignar y desasignar los bloques de memoria. Tenemos dos variables, dos funciones eh, que son el malloc y el free. El malloc lo que hace es solicitar bloques de memoria contigua. O sea que cuando nosotros le pedimos en memoria cierta cantidad de memoria para poder asignársela a una variable o asignársela a un tipo de dato definido, este bloque de memoria tiene que estar contiguo. Recuerden cuando creamos los nodos de una lista, los nodos no importa dónde estén, o sea, que estén contiguos o no, no tiene sentido. De hecho, el no estar contiguos es lo que nos permite ser, o le permite a la memoria ser mucho más flexible al momento de utilizar una lista con punteros. Pero el nodo, el espacio de esa memoria sí tiene que ser contiguo, porque nosotros lo único que tenemos es la dirección de dónde inicia ese espacio de memoria y todo lo que esté adentro sí o sí tiene que estar ahí, si no sería un lío de punteros. Nosotros cuando utilizamos el malloc, si el espacio de memoria contiguo no existe, no encuentra, digamos, el sistema operativo. Cuando le pedimos un espacio de memoria contiguo de tal tamaño no existe, nos retorna null. Así que es muy importante eh, al momento de solicitar memoria en el HIP de ver qué es lo que nos retorna, porque por ahí lo que hacemos es pedir memoria y, y si nos dice que no tiene y nosotros le asignamos igual eh, información, le asignamos, digamos, lo que queremos, se nos va a disparar, en algún momento nos va a dar error, puede que no nos dé error, eh, puede que podamos escribir, pero vamos a escribir una parte de la información, no vamos a poder escribir toda la información, porque no va a tener lugar, y vamos a estar pisando posiblemente alguna otra información que no nos corresponda. Esto es muy probable que no nos dé error en el momento, pero después durante la ejecución nos va a tirar un error y ahí no vamos a saber de dónde viene, porque como es dinámico,
y estamos en ejecución y no sabemos dónde pisamos, en realidad en la memoria, no sabemos qué fue lo que pisamos, se nos va a disparar a cualquier lado y bueno, y posiblemente tengamos un error que no podamos solucionar. Cuando nosotros hacemos el malloc y nos retorna que no tiene el espacio de memoria necesario, bueno, ahí tenemos que actuar rápidamente, ya sea o terminando la ejecución del programa o atendiendo ese inconveniente, reportándolo de tal forma dentro del programa que nos permita que no se cuelgue. Y después eh, la otra función que tenemos común es el free, que esto lo que hace es el liberar eh, el bloque de memoria que le indicamos. Esto lo hacemos mandándole un puntero, o sea, le mandamos el inicio del bloque de memoria que reservamos anteriormente. Y este bloque de memoria lo devuelve al heap. Ahí yo les hice un dibujo. Vamos a suponer que todas esas celdas son celdas de memoria. Las que están en verde están en uso, las que están en rojo están en desuso, pero no fueron liberadas, ¿sí? Y las que están en amarillo estuvieron en uso y ahora están libres. Si nosotros, a medida que utilizamos memoria, o sea, que pedimos memoria con el malloc, y cuando dejamos de usarla no la liberamos con el free, esa memoria sigue en uso. O sea, queda en desuso porque, porque no la vamos a usar más, pero queda ocupando un espacio en la memoria y cada vez vamos a tener menos disponible. Y eso lo que nos va a generar es una fragmentación, ¿sí? La memoria no se reacomoda solo, con lo cual cada vez tenemos espacios de memoria más chicos, espacios de memoria contiguos más chicos, porque no estamos liberando memoria que ya no usamos más. Así que lo que tendríamos que hacer ahí es cada vez que utilizamos, dejamos de utilizar memoria solicitada por el malloc, liberarla con el free y de esta forma en la pantalla estaríamos viendo toda la parte esta, los que están en rojo, los pasaríamos a ver en amarillo y esto estaría libre y disponible. La función free tampoco la podemos utilizar cuando el espacio de memoria que queremos liberar no fue invocado con malloc. Ahí estaríamos cometiendo un error. Y otro error que podemos cometer es intentar liberar dos veces la memoria, o sea, volver a liberar memoria que ya habíamos liberado. Ahí debería reportarnos un error, pero puede haber compiladores que no reportan ese error al momento de compilar, no lo detectan y al momento de la ejecución nos pueden hacer un lío bastante importante porque es muy difícil de manejarlo en tiempo de ejecución. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Sí, yo tengo una consulta, Claudio. Dime. ¿Cómo nos enteramos nosotros de que, por ejemplo, no hay más memoria disponible? ¿Es el valor de retorno de malloc? Sería, digamos, que tendría que Claro, funcionar ahí. claro. Sí, sí, es una técnica como para saber, digamos, eh, en realidad vos no tenés memoria disponible eh, para el espacio que estás pidiendo asignar. Ujú. Capaz que te queda disponible a lo largo de la memoria, por ejemplo, como vemos ahí en la filmina que está en pantalla, vos podés tener libre un espacio de memoria pequeño, pero necesitas uno más grande, entonces ahí te va a decir, bueno, no hay lugar para este espacio. ¿Sí? Perfecto. Perdón, profe, pero ahí, eh, o sea, uno intenta hacer malloc y después, si el vector igual, malloc, etcétera, 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 y después preguntás si está null y ahí decís no se ha podido resolver. Claro, claro, en realidad, digamos, eh, el malloc te puede o dar un puntero a una dirección, o sea, el malloc retorna un puntero
al espacio de memoria contiguo que vos estás pidiendo reservar. Si no lo llegara a poder reservar, te retorna un null. Ahí ¿Sí? está. Entonces, si vos haces o sea, no te fijaste qué es lo que te retornó, vas a empezar a utilizar el null como si fuera el puntero al inicio de ese espacio contiguo de memoria que quisiste reservar. ¿Sí? Entonces ahí se te va todo al diablo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Sí, en nuestro lado habría que poner un if. Exactamente. Ahora lo vamos a ver en un cachito, ahí cambié la filmina. A ver si puedo. Bueno, no lo. Acá. Fíjense a mitad de filmina que dice sí, arreglo es igual a un puntero a int más log size y esto es igual a null. O sea, ahí hace el control directamente. Si ya el arreglo recibe un null, ya el if lo está controlando, entonces ya directamente decimos, bueno, memoria insuficiente para este arreglo y exit. ¿Se entendió eso? Si se acuerdan, cuando vimos la clase de manejo de errores, hablábamos un poco de esto. O sea que creo que también se usa el p-error, la variable esa global p-error, para que pone un valor especial cuando no tenés memoria tampoco. Pero la forma así de enterarse, digamos, de si hubo un problema es justamente esto. O sea, chequeando que el valor de retorno sea distinto de null. Perfecto. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Uno de ellos es el tema de los arreglos dinámicos Arreglo dinámico, en realidad en este caso vamos a ver un arreglo dinámico de enteros. Eh, Nosotros cuando definimos eh, que vamos a utilizar un arreglo, por lo general definimos un arreglo estático. Pero hay veces que no sabemos, digamos, si realmente vamos a utilizar todo ese arreglo o vamos a utilizar menos. Uno por defecto siempre tiende a- a guardar más memoria de la que va a necesitar por una cuestión de que si surge algo más adelante no se quede sin esa memoria reservada. Entonces, eh, podríamos tener un ejemplo de un arreglo estático que terminemos usando, por ejemplo, un 10% de, de lo que necesitamos realmente. Y ahí tenemos una desventaja porque estamos desaprovechando mucha memoria. ¿Cuál es la ventaja? Que de entrada esa memoria ya está reservada y no vamos a tener ningún inconveniente en utilizarla si la necesitamos. Y si no la necesitamos, bueno, subsanaremos el problema del desperdicio de memoria por otro lado. Tenemos una forma de hacer un arreglo dinámico, por ejemplo, de enteros. Le podemos definir en el momento de la ejecución qué tamaño queremos. Y acá el inconveniente que podemos tener es que no tengamos la memoria suficiente. Supongamos que en algún momento decidimos hacer un arreglo de 10 lugares o de 100 lugares de enteros o de 1000, y cuando vamos a pedir el espacio en memoria, bueno, ya no lo tenemos. Si lo hubiésemos hecho de forma estática, ya ahí estaríamos garantizados de que ese espacio estaba, y en todo caso nos hubiese dado error previamente la compilación. Pero, pero bueno, el mecanismo que tenemos para hacer esto es, podemos definir a ver si volvemos al if que yo les había pasado, que le habíamos hablado recién. Solicitamos un espacio de memoria, ¿sí? De tipo integer, y eso se lo vamos a asignar a una variable arreglo, que esto es un puntero a enteros. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es definir un puntero a un entero, pero como estamos definiendo un espacio de memoria contigua, estaríamos teniendo un array de enteros. ¿Sí? Sería la misma definición que un arreglo. Nosotros cuando definimos un arreglo de manera estática, le indicamos el número de espacio que queremos. Por ejemplo, hay
Acá en la filmina, en el comentario acá arriba dice uno estático sería íntegra arreglo de 10, por ejemplo. Entonces ahí nosotros lo que estamos haciendo es definir un arreglo de 10 lugares y saber la posición del primero, que es el que nos da el orden, digamos, del arreglo. Y en este caso estaremos haciendo lo mismo, pero estamos definiendo un puntero a una celda y le estamos diciendo cuál sería el tamaño completo de memoria contiguo que estamos reservando. ¿Se entiende esto? Por ahí me vendría mejor un pizarrón, pero... Sí, sí. Perdón, yo no entendí. O sea, ¿qué estaría ciego? Por ejemplo, si pienso en no sé, en algún programa, no el TP, pero ¿No, no el qué? el programa del TP, pero estoy pensando en otro ejemplo, no sé. Cualquier cosa, si tengo que cargar algo, Mirá, por ejemplo, yo digo, bueno, una de las materias que estoy yo, el sistema de tiempo real, digo, bueno, tengo 30 inscriptos. Eh, ¿Cómo defino la nota a fin de año? Bueno, puedo decir, bueno, hago un array de 30, de 30 alumnos y a fin de año le pongo la nota a cada uno, eh, sin saber cuántos van a terminar la cursada. De los 30 puede terminar 0, 1, 2 o 5 y desperdicio todo el resto del espacio de memoria. sí, Eh, ¿Sí? No te escuché. eso en el estático, eso sí lo entendí. Claro, eso sería el estático. Ahora yo digo, bueno, no, para no desperdiciar memoria, porque la verdad que tengo una compu re chiquita y no quiero desperdiciar memoria, entonces al finalizarle voy a poner como cota, voy a decir, bueno, les voy a dar a los alumnos 4 trabajos prácticos, un trabajo final, y terminado esto le voy a tomar el oral. Pero la condición es que sí o sí me entreguen el trabajo final y se saquen más de 7, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, ahí puedo evaluar cuántos alumnos me entregaron, por ejemplo, el trabajo final. Entonces de los 30 inscriptos, capaz que tengo 7 que entregaron. Sí. Entonces hago un arreglo dinámico de 7. ¿Sí? Sería un ejemplo, no sé si es muy claro, pero como para decir, bueno, hay veces que no tengo que definir un arreglo enorme, sino que necesito de manera online definir un arreglo más chico o preciso en la cantidad de espacio, utilizarlo y eliminarlo. Pero ahí mientras voy agregando supongamos que son 10, no son 10 alumnos, pero no tengo ningún alumno y mientras voy agregando cada alumno se va reservando la memoria, no entiendo. No, no. Vos en algún momento de la ejecución le decís, bueno, quiero hacer un array de eh, X cantidad de alumnos. Por ejemplo, yo digo de 7 alumnos. Sí, Entonces me define un puntero, o por ejemplo un entero, y yo sé que tengo 7 espacios contiguos de memoria enteros. ¿Sí? Entonces yo siempre tengo el puntero el primero, pero tengo los 7 siguientes. Entonces, si se acuerdan que antes nos movíamos, digamos, una vez que tenemos la primera dirección de la memoria, sumándole uno, nos podemos ir moviendo por las distintas celdas. Le podemos dar como un manejo de array. ok. ¿Se entiende o queda medio complicado esto? Es que También, sí. no te quiero hacer perder tiempo, porque último No, no perdamos tiempo si yo estoy para eso. La idea es que quede claro. Posiblemente el resto no lo está entendiendo y lo estás diciendo vos nomás. Eh, volvemos al principio. O sea, uno cuando define un arreglo estático, al escribir el programa, al compilarlo, ya sabés qué tamaño va a tener ese arreglo. sí, Entonces, técnicamente vos si estás haciendo un arreglo de 100 lugares, o sea, el compilador reserva al momento de entrar en ejecución, reserva 100 lugares, por ejemplo, 100 enteros para ese arreglo. Pero vos lo que tenés técnicamente es el puntero al primer lugar. claro. ¿Sí? Cuando vos definís la palabra array, qué sé yo, notas, que es el nombre del arreglo, de 100 lugares. Vos con nota lo que estás teniendo es un puntero al primer lugar de ese arreglo. Y vos al indicarle el número de celda,
lo que hace técnicamente la máquina es moverse dentro de ese arreglo hasta el lugar que le corresponde. Ahora, si vos no sabés al inicio de la ejecución de qué tamaño va a ser el arreglo que vas a necesitar en una función puntual, ¿sí? Vos podés esperar a llegar a ese momento y ese momento con una consulta previa, con una función, con un cálculo, lo que sea, obtenés el tamaño del arreglo que vas a necesitar en ese momento. Ah, entendí. Que en una ejecución, un día hoy puede ser que tengas, no sé, 5 clientes y mañana tengas 450, qué sé yo. ¿Viste? Entonces vos lo calculás en cada ejecución. Esto lo que hace es reservar el espacio de memoria que vos le estás pidiendo en ese momento, que es variable. Vos fijate que en la filmina el tamaño del arreglo se lo estás pasando por parámetro, ¿sí? Claro. O sea que depende no sé, hasta depende de lo que vos le cargues por teclado, si querés, Claro. ese número. Entonces vos lo que estás haciendo ahí es reservar ese tamaño entero en la memoria, en el heap, ¿sí? No en la parte estática como lo haría un arreglo estático, sino que esto sería en el heap. Y primero tenés que ver si tenés lugar. Y si tenés lugar, lo que estás haciendo en realidad es un puntero al primer lugar, pero como vos sabés que tenés un espacio de memoria contigua, te podés mover libremente por ahí adentro. Ahora lo vamos a ver un poquitito más en un ejercicio que sigue. También tenemos ¿qué es lo que nos ocurre? Que, por ejemplo, podemos definir un arreglo de forma dinámica y necesitamos cambiarlo al momento de la ejecución. Por ahí uno dice, bueno, yo definí un arreglo de los 7 alumnos que aprobaron sistema de tiempo real, porque la condición fue el trabajo final, y me llama un alumno y me dice, che, pero yo lo entregué el trabajo final y no me estás poniendo en la lista de los que entregaron. Entonces reviso y digo, uy, sí, me equivoqué. Tenés razón, en vez de 7 son 8. Y yo definí un arreglo de 7 en memoria. Entonces hay una posibilidad que es la función realloc, ¿sí? Que nos permite cambiar dinámicamente el tamaño, en este caso del bloque de memoria. Si hay que achicarlo no hay ningún problema, porque ya teníamos reservado cierta cantidad de memoria y se achica y listo. Ah, Se, ahí está. se redefine. El Esa era. Sí. Sí, no, No, digo, el problema es que si vos querés más memoria, la función realloc lo que tiene que ver es si puede realmente eh, darte más memoria o ya no tiene más. Pero te avisa, obviamente, con el null, te dice, bueno, si vos querés eh, reubicar todo este espacio de memoria, trata de ubicarlo en la memoria contigua donde vos estabas, trata de darte un espacio más, y si no llegara a poder, lo que hace es buscar en la memoria, en el heap, un espacio de memoria suficiente como para que vos reubiques toda la memoria, todo el espacio ese. perfecto. Sí, ahí me estaba mezclando. Yo me imaginaba, no sé, un ejemplo de una heladería que tiene labura con 7 gustos y vos tenés que hacer todas las operaciones con 7 gustos y después te entra un gusto nuevo y tenés 8. Entonces ahí, como ya estuviste laburando con Malloc, no sabía cómo. eh, Sí, igual pensarlo más, por ejemplo, lo que vos decís, una heladería con 7 gustos, es más como estático, porque vos al ingresar el octavo gusto, o sea, eh, podés ir y solucionarlo con un arreglo estático, le modificás el código fuente y lo agregás. Pero si vos tenés clientes, por ejemplo, los clientes que vienen o la facturación del día, eh, no sé si es bueno el ejemplo, pero vos no sabés cuántos vas a tener hoy, ¿viste? Y podés tener, es muy variable, digamos. Entonces, a ver, vamos a algo más puntual. Yo te puedo decir, bueno, tomamos la medición de temperatura de la rueda de un vehículo. Si tenemos un sistema embebido, podemos tomar la temperatura del vehículo cada vez que pasa cierta cantidad de grados, o sea, cierta cantidad de temperatura, vamos a registrar esa información. sí.
y depende del que maneje, o sea, depende del que maneje, de dónde maneje, depende del día, de la temperatura exterior, depende de la ruta donde ande. Entonces vos ahí no sabés si vas a tener un dato o si vas a tener 1000. ¿Se entiende? Sí, pero ahí está Digamos, la magia del reloj que te puede reasignar de vuelta, ¿no? claro, claro, tal cual. El reloj te permite por si necesitas modificar ese dato o ese espacio de memoria contigua, eh, te permite, digamos, reubicarla. Y ahí hay que tener en cuenta esto. Si achicamos la memoria, si nosotros habíamos pedido 100 lugares y queremos 50, automáticamente se achica y se terminó, porque ya estaba reservado. Si teníamos asignado 100 y queremos 150, hay que ver si encuentra 50 más a continuación de los que ya teníamos, o sea, si lo puede agrandar, ahí está perfecto. Si no lo pudiera agrandar, lo tiene que reubicar en otro lado. Si lo tiene que reubicar en otro lado, tiene que encontrar el espacio suficiente para reubicar todo y después tiene que copiarlo. ¿Sí? Tenemos que sacarlo donde está y mandarlo para allá. Esto por lo general lo maneja el, el lenguaje o el sistema operativo, pero a veces que hay que hacerlo a mano, hay que copiarlo con espacio, las porciones de memoria y hay que tener cuidado de borrar el espacio de memoria que ya no se usa más. Pero esto por lo general no lo manejamos nosotros, ya estaríamos muy a bajo nivel ahí, ya lo maneja el lenguaje. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, sí, gracias por explicar. Sí. Bien. El otro tema que tenemos pendiente también con el tema de la memoria dinámica son los strings. Muchas veces reservamos espacio de memoria para utilizar strings. Eh, Puede ser, por ejemplo, con los famosos nombre y apellido, pero puede ser con mucha información relacionada, el tamaño del string, y por ahí ocurre que uno dice, bueno, eh, ¿cuánto reservamos? Tanto, pero si viene fulanito, o si nos pasa esto, bueno, mejor reservemos un montón de espacio para un string, para, para muchos strings, ¿sí? Definámoslo de tal tamaño y más vale que sobre y no que falte. Eso también nos lleva otra vez a desperdiciar memoria, es la eterna, digamos, eh, pelea. Digamos, si asignamos espacio para no tener inconveniente y después todo ese espacio que estamos desaprovechando. Entonces, lo que podemos hacer es, también podemos crear string dinámico. El funcionamiento básicamente es el mismo. ¿Ven el mouse mío? Sí, Bien, así lo uso como marcador. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, podemos decir, bueno, vamos a crear strings de manera dinámica. Nosotros podemos definir en nuestro programa principal o en la función principal el string que queremos crear, ¿sí? Pero esto no está todavía en memoria. Esto simplemente lo escribimos nosotros, ya sea eh, por pantalla o lo armamos de otros string que vinieron de otro lado. O sea, es algo que queremos nosotros poner en memoria. Entonces, para eso definimos una función. Esto es la parte de una función que obviamente debería estar definida arriba. Yo la puse después para que se entienda, digamos, de dónde viene. Entonces, nosotros lo que hacemos es le pasamos el string que queremos armar en memoria y lo que hacemos es pedir un espacio en memoria. ¿Sí? Nos fijamos la longitud que tiene el string que le pasamos, este que vino por parámetro, nos fijamos la longitud y le asignamos uno más porque tenemos que ponerle el /0 para convertirlo en string. Acá también tenemos que, yo no lo puse, tenemos que volver a tener en cuenta que el malloc nos retorne un puntero
¿sí? Que no va a ser null. Si llega a ser null, quiere decir que no tenemos un espacio de memoria suficiente para alojar este string, y si llega a ser un puntero, nos permite reasignarlo. Y acá, bueno, utilizando las funciones propias del string, lo copiamos. ¿Me siguieron ahí? Sí. Sí. Bien. Bien, y ahora nos vamos a meter en otro que es un poquito más complejo. Ya con este y otro más ya cerramos. Esto es un ejemplo de un arreglo de punteros a renglones. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, no tenemos definido la cantidad, digamos, es como una matriz, pero muchas veces nos ocurre que las matrices nos quedan ralas, nos quedan vacías. Por ahí tenemos que, qué sé yo, ¿viste? Cuando uno levanta la cantidad, eh, no sé, el ejemplo más común es la cantidad de veces que llueve en el año, eh, que supera, digamos, la cantidad de ciertos milímetros para, no sé, para tener en cuenta algo en el campo y esas cosas. Digamos, lo más común sería hacer una matriz de días por meses, y muchas veces ocurre que todos esos espacios quedan vacíos adentro. Si bien es fácil computacionalmente de acceder, tanto de programar una matriz como de acceder a los datos o de operar con los datos, estamos desaprovechando muchísima memoria. Entonces, bueno, otra técnica puede ser simular una matriz, haciendo un arreglo de punteros a renglones. Entonces, el arreglo es dinámico. Nosotros ahí le pusimos, yo le puse un puntero a t, que sería el nombre de la matriz, y el arreglo de punteros sería de tamaño i, y cada renglón sería de tamaño j, con lo cual podemos manejar dinámicamente el i y el j. Y después podemos operar como si fuera eh, una matriz común, porque nosotros lo que estamos haciendo es un puntero. Acá estamos haciendo un puntero a t y vamos a pedir un espacio de memoria que va a ser i por j. ¿Sí? Entonces vamos a saber que nos podemos mover de a uno, y si tenemos cierto cuidado, de forma contigua se van a alojar los renglones en la memoria. ¿Sí? Acá vamos a ver. ¿Me siguieron ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, o sea, tal vez con un ejemplo, no sé, más visual. Ahí está, eso. Sí, igual acá el Para- ejemplo es más, digamos, a nivel de código, Eso, sí, perdón. pero no, pero imagínense, digamos, que nosotros vamos a alojar en memoria. Nosotros lo que vamos a alojar son estos arrays, ¿sí? Vamos a alojar un array acá, otro array acá, otro array acá, otro array y otro array. O sea, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sería de 6 lugares. Y J sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que tenemos una matriz de 6 por 7. ¿Sí? Ujú. Nosotros, para nosotros en memoria, vamos a alojar solamente los datos van a estar dentro de estas celdas. Entonces en memoria vamos a tener todos estos arrays continuos, uno al lado del otro, obviamente apuntados por estos punteros. Esto, como nosotros vamos a tener el puntero al principio, nos va a permitir manejarnos. Fíjense acá que tenemos t sub i, ¿sí? T sub i nos va a permitir movernos acá adentro. Y t sub i j nos va a permitir movernos acá adentro. Y esto en realidad lo que son punteros de punteros.
es un poco, por ahí es un poco difícil de ver, pero hasta que no se programa esto no es tan sencillo. Pero nosotros fíjense, acá vamos a hacer una matriz de R lugares, R va a ser I, después se convierte en I, de R lugares, y C columnas, ¿sí? R es la cantidad de renglones y C es la cantidad de columnas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es definir arreglos, ¿sí? Vamos a definir una matriz, perdón, vamos a definir un puntero T, ¿sí? Que T va a ser un puntero a punteros a enteros, ¿sí? Ahí está un poco complicado, pero volvemos. T va a ser un puntero, ¿sí? T va a apuntar a punteros, como a enteros. Y acá dentro tenemos enteros. Tenemos puntero y puntero. ¿Me siguen ahí? ¿O están muy complicados? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros pedimos espacio para T, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo un espacio de punteros enteros de tamaño R. O sea que nos va a dar esto. ¿Sí? Y esto acá adentro va a haber, cada uno va a tener un puntero a enteros. Y ahora recorremos todo este espacio de memoria, ¿sí? En este caso con un for, porque nosotros lo que tenemos es la punta, digamos, del espacio de memoria, tenemos el lugar, digamos, inicial, entonces la podemos recorrer con el +1, ¿sí? Y en cada uno de ellos vamos a solicitar un espacio, ¿sí? De tamaño C que va a contener enteros, o sea, va a ser como un array dinámico. Y ahí vamos a tener un array de punteros a enteros. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. No se la esperaban esta para un sábado a la mañana, ¿no? Es para que tengan idea de que existe. No sé si algún día lo van a usar, pero por lo menos saber que la máquina de abajo hace todas estas cosas. Sí, o sea, es como esto es como una versión matriz de lo que habías explicado al principio de hacer un arreglo dinámico, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Yo insisto con esto, digamos, cuando hablamos de este tipo de estructuras, muchas veces parecen locas si las pensamos en un software de oficina, en un software de gestión, y son realmente locas para eso. No sé si tienen sentido, pero sí que debajo nuestro o debajo de toda esa estructura, cuando vamos más a bajo nivel, cuando vamos más al hardware, esto existe, es esto lo que estamos haciendo nosotros. En realidad, el software que tenemos en el medio, el lenguaje de programación, se encarga de hacer todo esto y nosotros muchas veces ni nos enteramos. Pero, qué sé yo, 20 años atrás programábamos así y 50 años atrás programaban mucho peor que esto. O sea, programaban peor todavía porque hacían todo, esto ya es alto nivel para 50 años atrás. Pero hay Claro. muchas aplicaciones que, insisto, sobre todo las industriales, las de control, aplicaciones de alto riesgo que no programan, digamos, con lenguaje de alto nivel, sino que bajan a este nivel y más abajo y controlan absolutamente todo. Después, cuando vean sistema de tiempo real conmigo, vamos a ver cómo se tiene el control mucho más del hardware. Y seguramente lo van a ver en sistema embebido. Y esto obviamente no va en desmedro de los lenguajes de alto nivel para nada, son situaciones distintas. ¿Sí? Cada cosa se usa en lo que se tiene que usar.
trabajar con esto, con este tipo de estructuras, en un programa de oficina no tiene sentido. Me parece que es un esfuerzo totalmente innecesario porque lo resuelve el lenguaje y lo resuelve bien. No hay ningún problema. Bueno, y por último, así ya cerramos, el tema de los árboles binarios. No vamos a ver árboles, pero sí está bueno tener en cuenta al momento de utilizar árboles, que los árboles, tanto binarios como enearios, árboles B, son algoritmos recursivos. Y son algoritmos recursivos que piden espacio de memoria, y más de una vez nos ocurre que nos rebalsa la memoria el heap, porque recursivamente, bueno, si está mal programado, no tenemos la condición de corte bien determinada, obviamente que va a rebalsar eso, porque va a pedir memoria de forma indefinida. Pero vamos a suponer que lo programamos bien, que tenemos una condición de corte necesaria, pero nos ponemos a agregar tanta cantidad de valores que en algún momento la memoria es finita y va a rebalsar. Entonces, bueno, por eso quería mostrarle un poquito el tema del árbol binario. Nosotros definimos un árbol simple, un árbol binario con un valor entero y con dos punteros, una izquierda y una derecha. Sí, ustedes saben que el árbol por lo general se construye de forma ordenada, eh, poniendo los valores inferiores del lado de la izquierda y los valores superiores del lado de la derecha. Y esto nos permite que la estructura se vaya construyendo una estructura con información ordenada, la cual nos permite después acceder a esa información, teniendo algoritmos de búsqueda muchísimo más rápido que si fuera una lista ordenada o un arreglo ordenado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros cada vez que bajamos por uno de estos dos punteros agregamos un nodo nuevo, en algún momento vamos a explotar, va a explotar la memoria. Por eso un error común es no tener en cuenta, cuando asignamos el malloc, lo mismo, o sea, no tener en cuenta qué es lo que nos retorna el malloc. Si nos retorna un null, ¿qué quiere decir de que no hay más espacio? O si nos da el lugar suficiente para poner un nodo nuevo. Y el otro error común es que por ahí se olvidan de poner el free, y el free nos lleva a este mismo ejemplo que hablamos anteriormente, que es que dejamos cuando salimos de la recursión, si no liberamos el espacio de memoria que pedimos por el malloc, nosotros ya perdemos, digamos, el vínculo a ese espacio de memoria, porque es un espacio de memoria que era relativo a la función que estaba en ejecución. La función terminó, así que ya no podemos tener más acceso a esas variables, no tenemos forma de llegar, pero nos quedó la memoria ocupada. Para la memoria, el sistema operativo, cada vez que nosotros le hacemos un malloc, eh, interactúa con el lenguaje y dice, bueno, esta memoria está ocupada. Y si el lenguaje no le dice, bueno, ahora desocupala, para el sistema operativo está ocupada y no se puede tocar. Entonces, es importante que cada vez que salgamos de las recursiones, vayamos liberando la memoria para poder reutilizarla. Si no, eh, vamos a quedarnos con un montón de memoria ocupada sin uso y vamos a quedarnos con una fragmentación dentro de la memoria que cada vez no solo nos lleva a que la memoria quede ocupada, sino que muchas veces memoria libre no la vamos a poder utilizar. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó más o menos claro? ¿Tienen alguna duda? Ya con esto cerramos la parte de memoria dinámica, así que aprovechen si no les quedó claro, aprovechen y repasamos todo lo que sea necesario. ¿Están del otro lado? Sí, sí. No, no.
Sí, no tengo ninguna consulta yo para estar. Bien. ¿No vieron el meme ese del perro que está el perro todo forzudo y dice los profesores en clases presenciales y decíamos nosotros, chicos, por favor, cállense la boca, no hable nadie. Y el otro perro, todo que es medio nabo, dice, chicos, ¿hay alguien del otro lado? Hablen, por favor. Bueno, Por esto es lo favor, mismo. hablen. Por favor, díganme si están, bueno, es lo mismo. Bueno, si quieren cerramos esto Una y consulta nada más, también. ¿sí? ¿El reloj si falla, va a dejar nulo o no va a hacer nada? Perdón, ¿el Alok si falla? El Realock, que nunca lo vi, si falla, ¿deja nulo o no hace nada? Deja como se supone que uno está reasignando o no. No, si vos haces realloc, lo que si no logra ampliar el espacio de memoria, te tira un null. Te Está bien. tira o un puntero a la memoria nueva, al espacio de memoria nueva, o un null. Y tenés que tener cuidado, porque si te tira un null, que vos no sigas como Lo si te mismo, hubiese asignado memoria nueva. claro. Sí, la documentación dice que si no hay suficiente memoria, el viejo bloque de memoria no se libera. Y lo que te devuelve es Claro. un null. Pero lo que tenías, la memoria que tenías, no la cambia. Ahí está, eso. Genial. O sea, no puedo llegar a romper lo que tenía antes. No.